Era un simple cruce. Un momento entre semáforos, entre decisiones, entre pensamientos que van y vienen. Pero en ese instante, Antonio del Valle vio algo que no encajaba con el mundo tal como él lo entendía. Estaba ahí, un niño, encogido en sí mismo, flaco, la piel color polvo, con una pierna ausente y dos muletas improvisadas de palos mal cortados y cuerda vieja. No hablaba. No se movía. No pedía nada. Solo observaba. Desde el asiento trasero de su coche de lujo, con los cristales tintados bajados por primera vez en años, Antonio no pudo apartar la vista. El contraste era brutal. El cuero beige bajo su espalda. El reloj suizo en su muñeca. La botella de agua importada en la consola. Y ahí fuera, ese niño, silencioso, inmóvil, como una piedra en medio del río. Ningún adulto cerca. Ningún cartel. Ninguna explicación. La ciudad bullía alrededor, indiferente. Coches pitando, pasos apresurados, vendedores ambulantes, bocinas, sirenas. El chofer tosió suavemente, como una señal, la luz había cambiado, el tiempo seguía. Antonio bajó los ojos, como si el contacto visual con el niño hubiera dejado una marca. El coche arrancó. El niño desapareció. Pero en su pecho quedó una incomodidad que no supo nombrar. Esa noche, en la suite presidencial del hotel, con vistas panorámicas y una cama de sábanas importadas, Antonio no logró dormir. Revisó reportes, contestó correos, intentó distraerse con la programación de televisión por satélite. Nada funcionó. La imagen del niño volvía una y otra vez, su postura, su mirada, su inmovilidad. No era miseria lo que más impactaba. Era la ausencia total de demanda. Ese niño no buscaba piedad. Solo existía. A las 3 de la madrugada, Antonio se levantó y caminó descalzo hasta la ventana. Observó la ciudad dormida, miles de ventanas apagadas, miles de historias invisibles. Por primera vez en años, sintió que no sabía absolutamente nada del mundo. No como realmente era. La mañana siguiente fue diferente. Canceló una videollamada con inversores asiáticos. En lugar de eso, le pidió al chofer que lo llevara por donde pasamos ayer. El hombre parpadeó, sorprendido. ¿Se refiere a la zona del centro viejo, señor? Antonio solo asintió. Durante más de una hora recorrieron calles secundarias, avenidas congestionadas, pasos peatonales atestados. Antonio observaba en silencio, con el rostro pegado al cristal. Al fin, lo vio. Sentado en el mismo lugar. Mismo gesto. Mismo silencio. Como si el tiempo no hubiese pasado. Detente aquí, ordenó. El chofer lo miró por el retrovisor, incómodo. ¿Está seguro, señor? Este barrio no es muy. Dije aquí. Antonio bajó. El asfalto estaba manchado de aceite, los olores eran una mezcla de frituras, gasolina y orina seca. El tráfico rugía. Y en medio de ese caos, el niño seguía sentado. No lo miró esta vez. Tenía la vista fija en una línea invisible frente a él. Su camiseta estaba rota en el hombro, sus dedos cubiertos de suciedad antigua. La pierna que le quedaba se recogía bajo el cuerpo, la otra era un espacio ausente, cubierto por un pantalón mal remendado. Antonio se acercó. A 1 metro se detuvo. No supo qué decir. ¿Cómo te llamas?, preguntó finalmente. El niño no respondió. Ni siquiera parpadeó. Antonio notó algo en su mirada. No era temor. Era evaluación. Como si fuera él quien estaba siendo medido. ¿Tienes hambre? Nada. Antonio metió la mano al bolsillo interior y sacó un billete. Toma. Lo extendió.
El niño no se movió. No hizo ademán de aceptar ni de rechazar. Simplemente no reaccionó. La mano de Antonio, acostumbrada a cerrar tratos multimillonarios, tembló ligeramente. Bajó el brazo. Guardó el billete. No quieres dinero. Está bien. Se agachó, cuidando no ensuciarse los pantalones. Solo quiero entender. El niño alzó los ojos por un instante. Corto, seco. Luego volvió a mirar al frente. Antonio lo entendió como un permiso. No de diálogo, sino de presencia. Durante 10 minutos, Antonio permaneció en cuclillas, al lado del niño. En silencio. El mundo seguía girando. Un grupo de adolescentes pasó riendo. Una mujer con bolsas los esquivó sin mirar. Un policía miró desde lejos y siguió caminando. Voy a volver, dijo Antonio, antes de levantarse. El niño no respondió. Esa tarde, Antonio llamó a su asistente personal. Quiero saber cuántos hospitales públicos hay en esta ciudad. Centros de rehabilitación. Lugares donde atiendan niños con discapacidades. ¿Está bien, señor?, preguntó ella. No, respondió él. Pero quiero estarlo. Esa misma noche, buscó por su cuenta. Google. Mapas. Foros. Nombres. Listas. Direcciones. Como un detective, como un padre, como un ser humano buscando sentido. Era un mundo que nunca había tocado. Y ahora, no podía dejar de pensar en él. Querido lector, si alguna vez viste a alguien invisible, no porque lo sea, sino porque el mundo decidió no mirarlo, detente. No sigas. Pregúntate qué viste. ¿Y por qué sigues caminando? Volvió 3 veces. En días distintos, a distintas horas. Cada vez con menos distancia, menos miedo a parecer fuera de lugar. En la segunda visita, el niño no lo miró. En la tercera, sí. No largo. No profundo. Apenas un destello. Como quien reconoce una figura que ya no considera amenaza. Antonio se sentaba a su lado. Nunca más de 10 minutos. A veces hablaba, a veces no. El niño jamás respondía. Pero tampoco se iba. Ese era el trato no dicho entre ambos, presencia sin exigencias. En una de esas tardes, Antonio llevó un termo con café y un pequeño pan envuelto en papel. No lo ofreció enseguida. Lo dejó sobre el suelo, entre ambos. Está caliente todavía, dijo simplemente. El niño no se movió. Pero minutos después, cuando Antonio ya se había levantado para irse, vio por el retrovisor como el pequeño estiraba la mano, tomaba el pan, lo olía y le daba un mordisco. No lo miró. No sonrió. Solo comió. Eso bastó. Días después, Antonio preguntó, ¿puedo saber cómo te llamas? Silencio. Yo soy Antonio. El niño bajó la mirada, como si buscara una respuesta en sus propias rodillas. Elías, murmuró, casi inaudible. Fue la primera palabra. Antonio sintió una punzada en el pecho que no supo si era alivio o algo más profundo. Con ese nombre, empezó la búsqueda real. En oficinas públicas. Registros escolares. Listados de menores en situación de calle. El apellido fue difícil. Nadie parecía saber nada. Elías, sin más. A veces dormía en un parque a 2 calles del lugar donde se sentaban. A veces desaparecía por días. Luego volvía. Siempre solo. Siempre con la misma ropa. Siempre con esa mirada que parecía más antigua que su cuerpo. Una tarde, Antonio llevó una manta.
Hacía frío y él mismo temblaba bajo su abrigo de alpaca. No es mucho, pero puede ayudarte por la noche. Elías lo miró por unos segundos. Luego bajó la vista. No tomó la manta, pero tampoco se fue. La aceptó a su manera, quedándose. Antonio pidió ayuda a una trabajadora social de confianza. Quiero saber qué derechos tiene este niño. Si puedo conseguirle atención médica. Un lugar más digno. Ella fue clara, sin documentación es difícil. Y si él no quiere ingresar a un centro, no se puede obligar. ¿Y si le ofrezco algo distinto? ¿Cómo qué? No lo sé aún. Pero algo que no huela a abandono decorado. El médico al que contactó lo recibió sin hacer preguntas. Revisión preliminar. La pierna había sido amputada de forma rudimentaria. Una infección no tratada. Probablemente una herida mal curada en la infancia. No había historial clínico. Nada. ¿Puede caminar?, preguntó Antonio. Con ayuda, sí. Pero el daño es severo. Necesitaría fisioterapia, evaluación ortopédica y un entorno estable. Eso lo puedo dar. Pero no era cierto del todo. Lo material sí. Lo humano, no estaba seguro. ¿Cómo se construye un entorno para alguien que no confía en nadie? Siguió visitándolo. Le hablaba de cosas cotidianas, una película, una anécdota absurda de oficina, el gusto por los mangos verdes. Elías escuchaba. A veces asentía. Nunca reía. Pero ya no evitaba el contacto visual. Una tarde, Antonio le mostró una caja. Es una radio portátil. Funciona con baterías. Tiene buena señal. Pensé que podrías usarla. Elías la miró como si fuera un objeto de otro planeta. Luego, lentamente, la tomó. Encendió. Una voz aguda de comentarista deportivo llenó el aire. Elías sonrió. Levemente. Breve. Pero fue una sonrisa. Esa noche, Antonio llamó a su arquitecto personal. Quiero que me consigas un espacio pequeño, sencillo. Una habitación. Un baño. Luz. Agua. Nada de lujo. Pero digno. Necesito que esté listo en una semana. El arquitecto no preguntó más. Estaba acostumbrado a caprichos de millonario. Pero este tenía otro tono. No era para él. Antonio gestionó discretamente una evaluación con un especialista en prótesis. Costos altísimos. Esperas largas. Pero con su firma, todo se aceleró. Elías no sabía nada. Solo aceptaba lo que llegaba sin promesas. Una mañana, Antonio se atrevió. ¿Quieres intentar caminar con algo mejor que esos palos? Elías lo miró. Largo. Sin miedo. Sin súplica. Solo con una especie de resignación. Si no duele. Fue todo lo que dijo. Y entonces supo que había un punto de inflexión. No era caridad. No era salvación. Era un pacto. Uno silencioso, pero mutuo. Antonio entendió que ayudar no era dar lo que sobra. Era compartir lo que duele. Las semanas siguientes fueron de movimiento. No del tipo que solía rodear a Antonio, no cifras, no vuelos, no consejos de administración, sino uno más extraño, más lento, más exigente. Una acción sin discurso. Sin público. Sin recompensa. El pequeño espacio que había solicitado quedó listo en 10 días. Una habitación blanca, con una cama sencilla, una lámpara cálida, un baño limpio. Sin decoración. Sin pantalla. Solo lo necesario. No debe parecer limosna,
dijo al arquitecto. Ni hotel. Tiene que sentirse como un lugar que pertenece. Consiguió una terapeuta. No una convencional. Una mujer paciente, acostumbrada a trabajar con niños de la calle. Le explicó el caso. No va a hablar. Quizá no te mire. Quizá no entre. ¿Estás dispuesta igual? Ella sonrió. Eso es empezar. La prótesis llegó desde Alemania. Modular, adaptable, con soporte de titanio y revestimiento flexible. No era la más cara. Pero sí la más funcional. Antonio la sostuvo en sus manos con una mezcla de reverencia y temor. Era un objeto clínico. Pero también, una posibilidad. Una mañana, se presentó frente a Elías con una mochila. Hay algo que quiero mostrarte. Si me acompañas. Elías no respondió. Pero se levantó. Caminaron en silencio hasta el coche. El niño no mostró sorpresa por el interior lujoso. Solo se sentó. Miró por la ventana. El trayecto fue corto. Elías bajó sin preguntas. Entraron al edificio. Antonio abrió la puerta de la habitación y se hizo a un lado. Elías dio un paso. Otro. Luego se detuvo en el umbral. Mío no es, dijo. No todavía, respondió Antonio. Pero puede serlo. Si tú quieres. Elías avanzó. Tocó la mesa. Probó la ducha. Encendió y apagó la lámpara. Luego se sentó en la cama. Miró a Antonio. No necesito mucho, dijo. No te estoy dando mucho, respondió él. Ese fue el trato. A partir de ese día, Antonio pasaba menos tiempo en oficinas y más en ese pequeño apartamento. No para vigilar. No para controlar. Solo para estar. Llevaba libros, juegos simples, incluso un gato callejero que apareció una tarde y que Elías aceptó como si siempre hubiera estado ahí. Las sesiones con la terapeuta eran breves. A veces solo 20 minutos. Pero Elías volvía con la frente menos fruncida. Un día trajo un dibujo. Un árbol sin hojas. Otro día, una hoja en blanco doblada en 4. ¿Qué es esto?, preguntó Antonio. Silencio, respondió Elías. Antonio no supo qué decir. Lo guardó en su chaqueta como si fuera un contrato. La primera prueba de la prótesis fue en una clínica especializada. Elías se dejó colocarla con expresión dura. No se quejó. Pero sudaba. Los músculos temblaban. Dio un paso. Tropezó. Se aferró a las barras metálicas. Nadie habló. Antonio, de pie al fondo, no respiraba. El segundo intento fue mejor. El tercero, aún más. Al salir, Elías dijo, no quiero que me miren así. ¿Cómo?, preguntó Antonio. Como si me faltara algo. Entonces míranos tú. Hasta que bajemos los ojos. Elías no respondió. Pero en el coche, por primera vez, apoyó la cabeza contra la ventana como si se permitiera estar cansado. Antonio canceló su aparición en un evento empresarial en Múnich. Suspendió una cumbre privada en Zúrich. Delegó. Por primera vez, soltó el control. Su asistente lo observaba con discreción. ¿Todo bien, señor? No. Pero creo que voy en camino. Una noche, Elías le preguntó, ¿por qué haces esto? Antonio dudó. No lo sé, dijo. Al principio pensé que era culpa. Luego que era justicia. Pero creo que es algo más simple, porque puedo. Todos pueden algo. Casi nadie lo intenta. Elías miró al gato, que dormía en la alfombra.
Yo no pedí que me ayudaras. Lo sé. No me debes nada. Lo sé. Silencio. No quiero deberte nada. Entonces haz lo que quieras con lo que te doy. Esa noche, Antonio no durmió. Miró al techo de su apartamento de lujo y pensó que por primera vez en años, alguien le había hablado sin filtro, sin cálculo. Pensó en su padre, en su infancia, en lo que había perdido por ganar tanto. Y entendió que la ayuda verdadera no es un acto. Es una decisión que se renueva todos los días. Un jueves cualquiera, al amanecer, Elías abrió la puerta del apartamento. Tenía puesta la prótesis. No usaba muletas. No llevaba mochila. Solo caminó. Pasó frente a Antonio. No lo miró. No dijo nada. Solo caminó. Y Antonio no lo detuvo. Porque había entendido algo que nunca antes había comprendido. A veces, lo más grande que puedes hacer por alguien, es permitirle irse. El sonido fue simple, pasos. Ni arrastrados ni decididos. Solo pasos de alguien que aprendía a caminar de nuevo. Antonio estaba de pie junto al marco de la puerta, taza en mano, aún en pijama. Elías cruzó el pasillo sin una palabra. Llevaba una camiseta vieja, pantalones limpios, y la prótesis bien ajustada. No miró atrás. No saludó. No dejó nota. Solo caminó. La puerta se cerró sin ruido. Antonio se quedó allí un instante. Luego se sentó. No llamó. No siguió. No preguntó. Solo dejó que el silencio se acomodara en la sala, ocupando cada rincón como una presencia real. Durante días no supo nada. Ni un mensaje. Ni una pista. Fue al apartamento, estaba vacío. El gato seguía allí, dormido en el mismo rincón. Solo faltaba él. Elías. Llamó al médico. A la terapeuta. A la asistente. Nadie sabía. Nadie había visto nada raro. Ninguna señal. Una semana después, recibió una carta. Sin remitente. Sin sobresello. Dentro, una hoja doblada en 4. Blanca. Como aquella que Elías había llamado silencio. Antonio sonrió. Elías no se había ido porque faltara algo. Se había ido porque, por fin, algo estaba completo. En los días que siguieron, Antonio volvió a su rutina habitual. Reuniones, informes, viajes. Pero algo había cambiado. No en su agenda. En su forma de estar. Escuchaba más. Interrumpía menos. Decía gracias con una voz que no sonaba automática. Donó una suma importante a un centro de rehabilitación. Pero lo hizo sin nombre. Ayudó a gestionar documentación de menores callejeros. Sin ruedas de prensa. Sin aplausos. Su asistente notó la diferencia. ¿Y el niño? Caminando, respondió él. No dijo más. Cada tanto, al pasar por ciertos lugares de la ciudad, sus ojos buscaban sin querer. No por necesidad. Solo por costumbre. En un cruce, frente a una librería, vio una silueta que le resultó familiar. No se acercó. No interrumpió. Solo observó. Era él. Elías. Con otra ropa. Con otro paso. Pero con la misma mirada, ahora más ancha. Más libre. Iba acompañado de otros niños. No hablaba mucho. Pero reía. Y caminaba sin ayuda. Antonio se quedó en la esquina. No lo llamó. No se hizo notar. Elías cruzó la calle.
y por un breve instante, giró el rostro. No exactamente hacia él, pero en esa dirección. Como si supiera que alguien miraba. No sonrió. No saludó. Solo siguió caminando. Y eso fue suficiente. Esa noche, en su apartamento, Antonio abrió un cajón. Sacó la hoja blanca. La volvió a doblar con cuidado. La guardó entre dos libros que nadie más leía. Luego apagó las luces y se permitió un respiro. No de cansancio. De alivio. Durante años había acumulado logros, propiedades, reconocimientos. Pero nada, lo había hecho sentir tan real como ese silencio. Como ese niño que se fue sin pedir nada, sin decir gracias, sin dejar promesas. Porque el acto más puro no necesita aplauso. Solo necesita suceder. Querido lector, si alguna vez ayudas, hazlo sin esperar retorno. Si alguna vez das, que no sea desde arriba. Que sea al lado. Y si alguna vez alguien se va en silencio, no lo detengas. Quizás, justo ahí, te esté diciendo todo lo que necesitas escuchar.